que el día de ahora pues vamos a... Entonces, algo que les quiero comentar, chicos, antes de iniciar la unidad número 2, es vamos a analizar todo lo que vimos en la unidad número 1. ¿Qué vimos en la unidad número 1? Bueno, pues vimos suma y resta de vectores, ¿vale?, por el método analítico y los dos métodos gráficos. Vimos también incertidumbres en las mediciones, ¿vale? Vimos la importancia de realizar mediciones, ¿vale? Podemos obtener las mediciones de dos maneras, directa o indirectamente. Si es directa, hay incertidumbres. Si es indirectamente, utilizamos las técnicas de cifras significativas y operaciones básicas con valores aproximados, ¿vale? Vimos también las definiciones de lo que es una magnitud, una unidad y una medición, y algunos aspectos de los físicos, la importancia del estudio de la física y lo que es la física en el lugar de la ciencia, ¿no? Entonces, son los puntos que estuvimos estudiando en la unidad número 1, que en esta unidad número 1 se llama Introducción al estudio de la física. Pero ¿cómo se llama la materia que estamos llevando ahorita? Mecánica. Mecánica. ¿Y se llama Introducción al estudio de la mecánica? No. No, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que lo que estuvimos aprendiendo en toda esta unidad número 1 equivale a las herramientas o el conocimiento básico que nosotros debemos de dominar para poder estudiar cualquier rama de la física. Entonces, vamos a suponer que si yo quiero estudiar el tema de óptica, pues yo primero debo de tener como base todos estos puntos que vimos en la unidad 1. Vamos a suponer que yo quiero iniciar a estudiar lo que es la electricidad. Pues yo primeramente tengo que tener como base principal todos estos puntos. Entonces, cada vez que ustedes estén viendo una rama nueva de la física, lo principal que deben de dominar es lo que vimos en esta unidad número 1. Entonces, en la unidad número 2, apenas vamos a estudiar ¿qué cosa? Movimiento mecánico. Así es, la mecánica. ¿Sale? Apenas en la unidad número 2. ¿Sale? Entonces, bueno, pero para eso, para poder estudiar lo que es la mecánica, pues yo primero me debo de ir familiarizando con los conceptos con los que yo voy a estar trabajando en esta materia. Entonces, todas las preguntitas que yo les dejé el fin de semana que me investigaron, pues corresponden a este primer punto, al 2.1. ¿Sale? Porque si ustedes analizan y ven la última preguntita que les dejé de tarea, pues ahí viene, les pedí pues la definición de velocidad, rapidez, aceleración y cómo se calcula cada una de ellas. Les pedí que me investigaran pues qué es un vector posición, qué es un vector desplazamiento. ¿Vale? Recuerden que los vectores se representan mediante flechas, entonces quiere decir que aquí voy a representar una flecha que me va a representar la posición y acá una flecha que me va a representar el desplazamiento. Entonces aquí también vamos a ver la importancia de lo que es el estudio de la importancia de utilizar estas herramientas que es las tablas, las gráficas y las ecuaciones para poder estudiar cualquier estudio relacionado con el movimiento. Vamos a ver qué es un sistema de referencias. Y aquí, pues lo principal, vamos a ver el concepto del movimiento mecánico, sus tipos y vamos a ver a qué se refiere con lo que es una partícula. Con esto es lo que vamos a iniciar. ¿Sale? La pregunta es, chicos, ¿qué es el movimiento mecánico? Chan, 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 chan. Adelante, Carol. Yo investigué que el movimiento mecánico era el cambio de posición de los cuerpos o de sus partes en relación a otro cuerpo. Ok, muy bien. ¿Vale? De hecho, esa es la definición que nos maneja el libro, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros nos vamos aquí en el libro, ¿vale? Y nos vamos a la página 80, vamos a ver. ¿Vale? Esa definición nosotros la podemos encontrar en este apartado, miren.
movimiento. Ahora podemos completar el concepto. Entonces, eso quiere decir que a la hora de hacer toda esta lectura de aquí de atrás, aquí ya nos está aterrizando la idea del libro que me dice que el movimiento mecánico o simplemente movimiento para la física, ¿sale? Es el cambio de posición, ¿sale? De los cuerpos o de sus partes en relación con otro cuerpo. Esta es la definición que me maneja el libro para lo que es el movimiento mecánico. Pero, ¿qué será el movimiento mecánico entonces? ¿Quién nos podría explicar eso con un ejemplo? Un ejemplo, Ajá. pues cuando estás en tu cuarto y quieres ir al baño, eso sería como el Ajá. cambio de posición, ¿no? Ok, entonces aquí sí, aquí es importante el concepto de posición, ¿sale? Por ejemplo, de que si está cambiando de posición, pues entonces hay movimiento, muy bien. Porque la posición origen sería el cuarto y la final sería el Ajá. baño. Ok, muy bien. Entonces les voy a platicar la siguiente historia, ¿no? La mayoría sí hizo la lectura de lo que es el movimiento y sí alcanzó a reflexionar ese tipo de concepto. Un Todos, poco. ok, vamos a ver si es cierto, ¿no? Entonces los voy a poner a prueba. A ver qué tan listos son. Vamos a imaginarnos la siguiente historia, ¿no? Entonces, esta historia siempre la platico de la misma manera porque ya estamos muy familiarizados con esta situación donde les voy a pedir que se lo imaginen, ¿no? Porque lo vamos a imaginar. Entonces, es la situación cuando nosotros viajamos en un camión, ¿sale? Entonces, ¿quién de ustedes no ha viajado en un camión? ¿Hay alguien aquí que no le haya tocado subirse al camión e ir a un lugar aquí en la ciudad? Que normalmente la mayoría de nosotros, cuando íbamos de manera presencial, pues nos transportábamos en el camión, ¿verdad? Esos tiempos. Y que regresen esos tiempos, porque yo siempre he dicho que un camión de aquí urbano, es un laboratorio de física andando, ¿vale? Entonces, ahí nosotros nos vamos a imaginar la siguiente situación. Ya ven que para los que viven en las orillas de la ciudad, ya ven que ahí normalmente es donde inicia la ruta de los camiones. Y pues para ese tipo de personas, afortunadamente, pues cuando toman el camión, pues al hacer la parada, pues al subirse, pues hasta tienen el privilegio de seleccionar en dónde uno se puede sentar, ¿verdad? Bueno, de hecho, aquí por donde yo vivo, inicia la ruta de un camión, pero también pasan muchos camiones donde ya la ruta pues ya va iniciada. Por ejemplo, aquí inicia la ruta del Lomita Cañadas. Por ejemplo, cuando tomo el Lomita Cañadas, pues va iniciando su ruta. Entonces, cuando lo tomo aquí en la esquina de la casa, pues prácticamente, pues donde yo guste sentarme, hasta yo hago el cálculo mental y digo, ¿en qué lado me va a pegar menos sol? ¿Verdad? No sé si ustedes lo han hecho. Entonces, de que uno lo hace mentalmente, dice, si me pongo acá, pues me va a pegar menos sol durante todo el viaje, y si me pongo acá, pues me va a pegar más. Bueno. Pero cuando se agarra otro camión, que para ir yo a la escuela, el que agarro normalmente es el Díaz Ordaz, porque el Díaz Ordaz ya ven que se pasa por el puro enfrente de la escuela, ¿vale? Y me gusta agarrarlo más porque ese camión tarda menos en llegar a la escuela, es más rápido. El Lomita Cañadas, pues como que da más vueltas y tiene más paradas. Entonces, a mí me gusta agarrar el Díaz Ordaz, pero cuando sale el Díaz Ordaz aquí en la preparatoria de la normal, porque ahí es donde lo tomo, hay por ejemplo los que pasen por ahí, los que les toca pasar por ahí, a lo mejor ahí me van a ver agarrando el camión. Entonces, cuando uno le hago la parada del camión, pues ya va muy lleno, ¿no? Y muchas veces pues me toca ir parado, ¿no? Entonces, y es lo que quiero que ustedes estén imaginando, por ejemplo, esas situaciones. Vamos a suponer que si yo agarro el camión y me toca seleccionar un asiento, bueno, pues me siento, pero viene la otra situación de que conforme se va llenando el camión, ya ven que como uno es caballeroso y uno cede el asiento, entonces si se sube una persona de la tercera edad, una señora con el mandado, una señora embarazada, una persona adulta que tiene dificultades para caminar, pues ya ven que uno, pues por
por amabilidad, uno le cede el asiento, ¿verdad? A lo que voy es que nos vamos a ir parados en el camión, ¿sale? Por más que uno le busque, siempre, pues, por más caballeros o lo que sea, siempre terminamos yéndonos paraditos, y más que ustedes son jóvenes, ¿verdad? Recuerdo. Así es. Entonces, vamos a imaginarnos que en esta situación, vamos sentados, le cedemos el asiento a una persona por la amabilidad que nosotros manejamos, por la educación que nos han dado en casa, ¿sale? Por la buena persona que soy, por lo que ustedes gusten, pero pues siempre háganlo, la verdad, no dejen de hacerlo, ¿sale? No nos quita ser más mala persona, sino que pues es lo correcto. Entonces, hacerlo. Entonces, pues vamos a imaginarnos esa situación donde le cedemos el asiento a la señora o a la persona de la tercera edad y el camión empieza a avanzar. ¿Sale? La pregunta aquí es, ¿la persona que está sentada ahí enfrente de nosotros tendrá movimiento? Sí, porque el camión Sí. se va moviendo. Sí, porque el camión se va moviendo. Pues sí, pero no solo porque se va moviendo, sino también porque esa persona se puede mover sola de posición. Por ejemplo, puede estar con las piernas normal o luego las puede cruzar. Ah, ok. Eso es importante porque aquí en la lectura, pues me dice, ¿verdad? Aquí si me voy un poquito atrás, me dice que el movimiento pues cambia de posición de los cuerpos como un todo o como la posición de sus partes. Por eso también es importante saber limitar el estudio de nuestro cuerpo, porque puedo yo contemplar el cuerpo completo de la persona o puedo contemplar ciertas partes, porque si la persona va sentada en la silla y se está moviendo la cabeza, ¿vale? Entonces, y si yo nada más me enfoco en una de sus partes, que en este caso es la cabeza, pues entonces la cabeza sí tiene movimiento. Si yo me voy a enfocar en sus manos, pues ahí, si yo lo limito a sus manos, entonces también puede tener movimiento, o a sus pies. Pero si yo lo estudio el cuerpo como un todo, como un todo, ¿sale? La persona está ahí sentada enfrente de mí, porque le cedí el asiento. ¿Tendrá movimiento? Ya los puse a pensar, ¿verdad? Pues a menos que se cambie de lugar o Ay, vuelva a ceder. pero es una persona de la tercera edad. ¿Qué persona de la tercera edad está cambiando de posición? Nosotros sí, porque si nos pega el sol, ay, yo me muevo de asiento. A Si lo es que está mejor libre. el asiento del lado se puso libre, entonces se cambió. Sí, pero la persona sigue ahí sentada. ¿Tendrá Está en movimiento? reposo. ¿Tendrá movimiento? El cuerpo en sí, creo que no, al no cambiarse. Mande. A ver, vamos a ver qué es lo que me dice la definición. ¿Sale? Aquí está, definición de movimiento. Dice, movimiento mecánico o simplemente movimiento, en este caso para la física, es el cambio de posición. ¿Está cambiando de posición la señora? No, No, ¿Sí o no? no, Entonces, ¿tendrá movimiento? no. Pero si el tampoco. camión se está moviendo. Pues el Ah, sí. camión tiene movimiento, pero no la persona. Entonces, Pero ¿tiene o no tiene? Pero ese camión está provocando el desplazamiento del cuerpo, ¿no? Mande. El camión, Ese Está camión está interesante todo. provocando el desplazamiento del cuerpo. Ajá. A ver, fíjense muy bien. Ahora, vamos a la siguiente situación, ¿no? Vamos a la siguiente situación. Vamos a suponer que ya llegó nuestra parada, ¿no? La parada del camión. Entonces, y nosotros nos bajamos del camión. Me bajo yo del camión. Pero al bajarme del camión, yo necesito cruzar la calle. Para eso, por sentido común, ¿verdad? Voy a esperar a que el camión avance, ¿verdad? Porque ya ha pasado muchos accidentes donde a veces le queremos cruzar la calle antes de que pase el camión y termina la persona atropellada. Espero y ustedes no sean de ese tipo de personas y utilicen el sentido común de esperar que el camión pues se retire. Mientras yo espero eso y veo que el camión empieza a avanzar, veo a la misma persona
desde la ventana, a través de la ventana del camión. ¿Sale? Y el camión pues está desplazando. La pregunta es, ¿tendrá movimientos la señora que está ahí sentada? Sí, Porque sí. porque la señora está encima del camión y el camión es el que tiene un movimiento. La señora inició en el punto donde esperó el camión y va a terminar en el punto donde se va a bajar. Supongo que sí tiene que tener, aunque no se mueva ella, sí tiene el movimiento de desplazamiento. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que un cuerpo o una persona va a tener movimiento o no? Cuando cambie desde el punto de origen. Desde que cambia el punto de origen, ¿sale? Aquí es muy importante porque no hemos tocado el punto mira, en relación al otro cuerpo. Y esta es la clave, ¿sale? Esta partecita de aquí. ¿Qué nos querrá decir eso? ¿Qué creen ustedes que querrá decir esa parte de la definición? Porque aquí es a donde yo quiero llegar y quiero hacer una pequeña reflexión, porque aquí es importante en la física, a lo mejor vamos a estar manejando conceptos que en la vida cotidiana tengan un significado completamente diferente. ¿Vale? Por eso sí es importante que cuando estemos estudiando la física, nosotros tengamos perfectamente claro la definición en el contexto en el que nosotros estamos, porque recuerden que dependiendo en el contexto en el que nosotros nos estemos desenvolviendo, pues va a tener el significado. Por ejemplo, cuando vimos la definición de unidad, ¿vale? Recuerden que habíamos dicho que era unidad. Unidad iba a ser ese patrón de referencia que íbamos a utilizar para poder realizar una medición. Pero, ¿qué otro significado tiene unidad? Pues en los números unidad de uno. Algo así. Ande. Oye, y tiene varios significados. Unidad, Unidad también de que unión de personas. de personas, ¿sale? Entonces, hay palabras que usamos cotidianamente que a lo mejor nosotros caemos en que el significado que a lo mejor lo utilizamos de manera cotidiana, lo queremos aplicar también en la física y no va a ser así, ¿sale? Por eso es importante de que cada concepto que nosotros estemos viendo aquí en la clase, pues nosotros tengamos claro, ¿sale? El significado dentro de ese contexto. Por eso es muy importante el saber separar, ¿vale? Esas definiciones, ¿sale? Del mismo concepto. ¿Mm? Ok, entonces, aquí vemos en relación con otro cuerpo, porque nosotros en la primera situación de la señora, en la señora que iba sentada en el camión y nosotros íbamos ahí parados enfrente de ella, nosotros podemos decir que la señora pues tiene movimiento y es correcto. Hubiéramos dicho, no, la persona no tiene movimiento y también es correcto, ¿sale? Las dos son correctas, pero todo depende, ¿sale? De cómo nosotros nos estemos refiriendo a lo que es la forma de observar, ¿sale? De observar o de lo que nosotros estemos explicando. Y ahí es donde viene lo interesante, este pequeño detalle de aquí. Me dice que en relación con otro cuerpo, ¿sale? ¿Qué querrá decir eso en relación con otro cuerpo? Y ya eso ya me va a dar para poder entender, ¿sale? ¿Por qué las dos formas son correctas? Si yo hubiera dicho, sí tiene movimiento, ok. Sí, por esto y esto, ok. Y no, no tiene movimiento por esto y por esto. ¿Vale? Y esa palabrita me lo limita, pues me lo separa para poder indicar que las dos formas son correctas. ¿Qué querrá decir en relación con otro cuerpo? Veo que ahí se andan. Pues me imagino que se refiere a que, por ejemplo, la señora que usted dijo del ejemplo, la están relacionando con con otra cosa o con otra persona, que básicamente, por ejemplo, que otra persona hubiera querido tomar otro camión y se hubiera esperado. La señora se subió y se desplazó por medio del camión y ya la otra persona se quedó ahí. Y hubo un desplazamiento desde el otro cuerpo. Bueno, Tiene que ver algo con qué comparar el objeto. algo con qué parar. ¿Y cómo lo vamos a estar comparando? Que eso tiene que ser la otra persona que está comentando tu otro compañero.
Es mediante cómo lo observes tú. Ujú. Entonces, eso quiere decir que cuando yo esté estudiando un fenómeno relacionado con el movimiento, porque eso es lo que estudia la mecánica, ¿no? No sé si ahorita les comenté que la mecánica, y si no, pues se los comento, es el estudio, ¿sale? Del movimiento y del reposo de los cuerpos a través de las fuerzas. Eso significa que la mecánica estudia el movimiento de cuerpos que se le aplicaron fuerzas y también la fuerza hace que los cuerpos permanezcan en reposo, ¿vale? En ambas situaciones se aplica fuerza, entonces son como los tres conceptos o los tres pilares principales que maneja la mecánica. Entonces, cuando nosotros estemos estudiando un cuerpo o un fenómeno, ¿sale? Siempre debe de haber otro cuerpo, ¿sale? En este caso, una persona que esté observando el fenómeno. Y esa persona que va a estar observando ese fenómeno, pues va a ser el otro cuerpo, ¿sale? Ok, entonces, si yo soy el observador, entonces va a ser en relación a lo que yo esté observando, ¿sale? Entonces, si yo voy arriba del camión, ¿vale? Y si la persona que está sentada arriba a un lado de mí cambió de posición, observé el cambio de posición, entonces, para ese cuerpo sí existe movimiento mecánico. Pero si yo no estoy observando el cambio de posición, pues entonces para la física no hay movimiento. ¿Sí me explico? Entonces, cuando yo estoy arriba del camión, entonces, y la persona que está sentada también está en el camión, y el camión, entonces, nosotros podemos decir que somos como un solo conjunto, ¿sale? Somos uno mismo, ¿sale? Diría la canción, ¿no? Y todos nos estamos desplazando, pero como no hay una relación, no hay alguien, ¿sale? Que esté observando los cambios de posición, quiere decir que ni la señora ni yo arriba del camión tenemos movimiento. Porque para que exista movimiento en la física debe de haber alguien que aprecie los cambios de posición. Pero cuando yo ya me bajé del camión y el camión empezó a avanzar, yo ya puedo apreciar a la persona a través del cristal que conforme va avanzando el camión, que yo ya voy a poder apreciar. Cuando el camión se esté moviendo, ¿qué le va a estar pasando ya a la señora? Pues el cambio de posición. Ella a la señora junto con el camión pues van a estar cambiando de posición. Entonces, mientras esta persona de aquí, ¿sale? Externa, sale al cuerpo. Entonces, mientras esa persona esté observando los cambios de posición, pues va a existir movimiento para la mecánica. Interesante, ¿no? Por eso les decía de que las dos formas son correctas. Por ejemplo, si yo no me meto en la física, en el aspecto del estudio de la física, ¿sale? Pues entonces nosotros sabemos que normalmente en una plática, pues sí vamos a tener movimiento. Sí va a tener movimiento la señora, sí voy a tener movimiento yo y hasta tiene movimiento el camión. Pero si estamos hablando pues de una manera así general. Pero si ya estamos hablando de un estudio de la física, del movimiento, pues entonces para que exista movimiento, pues yo debo de apreciar los cambios de posición. ¿No está cambiando de posición? No, pues no tiene movimiento. Así de sencillo. ¿Hasta aquí todo claro? Y eso ocupo que lleguen a ese tipo de reflexiones cada vez que veamos conceptos nuevos. ¿Y cuántos conceptos vamos a estar viendo ahorita? Pues parece ser que varios. Porque para ellos ya me dice cuáles son los tipos de movimientos. ¿Cuántos tipos de movimiento les pedí que me investigaran? Velocidad, aceleración y No, movimientos. Movimientos. Esto, fíjense muy bien, esto, velocidad, rapidez y aceleración, son magnitudes. ¿Qué habíamos dicho que iba a ser una magnitud? ¿Se acuerdan? Y eso es algo primordial que debemos de saber a la hora que nosotros estemos estudiando física. Magnitudes, ¿sale? Entonces, era el de ahorita traslación y rotación. bueno, esos son los tipos de movimiento, exacto. Pero ahora ya me dijeron
Ya me metieron con esto y ahora me responden y me dicen, ¿vale? ¿Qué son las magnitudes? Porque estas tres son magnitudes. La aceleración es una magnitud, la rapidez es una magnitud y la velocidad es una magnitud. ¿Qué son las magnitudes? Si este es un vector posición, quiere decir que esta es una magnitud Es la propiedad de un cuerpo que puede ser medida. bueno, no nada más del cuerpo, ¿no? Sino que todo aquello que puede ser medido. Yo puedo medir la velocidad, la rapidez y la aceleración. ¿Sale? Entonces, estos son cosas que yo puedo medir. ¿Sale? Entonces, aquí yo voy a estudiar movimientos. ¿Sale? Entonces, quiere decir que dentro del movimiento yo voy a poder medir varias magnitudes. Entre ellas es la velocidad, la rapidez y la aceleración. Ya más o menos va quedando claro. ¿Sale? La forma en cómo vamos a estar ya manejando nuestro léxico a la hora de estar aquí estudiando la física. Entonces, ¿cuáles son los tipos? La de traslación y rotación. ¿Sale? ¿Cómo voy a poder diferenciar entre un movimiento y otro? Por aquí viene. Además, ni sé si viene aquí en la lectura, fíjate si. Sí, El sí de- viene. Aquí está movimiento de traslación y movimiento de rotación. Aquí están unas pequeñas imágenes de esos movimientos. Movimiento de rotación, movimiento de traslación. El de rotación es como cuando todos los puntos del cuerpo se mueven de igual modo. Ajá. Pues, Entonces el de rotación ya sería como que se mueven como pues alrededor de algún eje fijo. Ok, entonces eso quiere decir que para que un cuerpo esté rotando, forzosamente lo debe de hacer sobre un eje. ¿Estamos de acuerdo? Y de un movimiento de una traslación me dice que si yo tomo de referencia diferentes puntos de ese cuerpo, me dice que la velocidad de todos ellos a la hora de estarse moviendo, si presentan la misma velocidad, va a estar presentando un movimiento de traslación. Entonces, si eso mismo yo lo paso al de rotación, entonces si yo agarro diferentes puntos de ese cuerpo y lo pongo a rotar, me dice que las velocidades de cada uno de ellos van a ser diferentes. ¿Y cómo va a ser eso? A ver, vamos a tratar de explicarlos, ¿no? Entonces, bueno, esto es de la materia de electromagnetismo ahorita que estaba estudiando. Entonces, vamos a poner aquí movimiento de traslación y rotación. Vamos a ver si encuentro rapidito la imagen que les quiero mostrar. Nada más. No me quiere, no quiere cargar. A ver. Ahí está. Entonces, me lo parece que escribí mal traslación, pero vamos a ver si por aquí anda la imagen que quiero mostrarla. Miren, nosotros sabemos que la Tierra presenta movimiento de rotación y de traslación, ¿verdad? Entonces, mientras encuentro la imagen, dígame, ¿cuánto tiempo tarda la Tierra en trasladarse? 365 días. De trasladarse. ¿Y de rotar? ¿Cuánto tiempo? 365 días. ¿Y cuánto tiempo tarda en rotar? 24 horas. 24 horas. Entonces, y aquí esto es lo que yo les 24. mencionaba. Miren, entonces, aquí si yo agarro, por ejemplo, esta figura y agarro varios puntos de ese cuerpo, a la hora de estarse trasladando, quiere decir que la velocidad de todos estos puntos, pues a la hora de moverse, pues van a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque la fórmula de la velocidad me dice que es el desplazamiento entre el tiempo o la distancia recorrida entre el tiempo. Entonces, quiere decir que este cuerpo a la hora de estarse trasladando, pues este punto se va a trasladar a una distancia, este punto va a tener la misma distancia, la misma distancia, la misma distancia, y lo va a hacer en el mismo lapso de tiempo. Entonces, al suceder eso quiere decir que todos los puntos, ¿sale? Que yo tome de referencia de este cuerpo, pues van a presentar la misma velocidad para cuando el cuerpo se esté trasladando. ¿Sale? Pero cuando esté rotando, pues esos puntos pues va a ser completamente diferente. Y para explicar el movimiento de rotación, pues nos vamos a ir a este pequeño
fenómeno que estamos aquí observando. Vemos aquí un cuerpo que presenta un movimiento de rotación que lo hace con respecto a este eje, ¿no? Entonces, vamos a suponer que esta es una aspa de un abanico, ¿vale? Y que se está moviendo con respecto a este eje, ¿no? ¿Sí se lo pueden imaginar el aspa de un abanico? Entonces, vamos a imaginarnos ahora un punto, ¿vale? De esa aspa más hacia el centro. Fíjense muy bien cómo esta pelotita, ¿vale? O este puntito aquí me va a representar un punto en lo que es ese movimiento rotacional y vamos a ver cómo se comporta a la hora de acercarlo a lo que es el eje. ¿Vale? ¿Qué le pasó a la velocidad? Y vamos a imaginarnos que sigue siendo la misma aspa, pero en la aspa agarramos un punto más cercano al eje. Porque habíamos dicho que un cuerpo rotacional forzosamente lo tienen que hacer sobre un eje. Entonces, vemos que la velocidad, ¿qué? Disminuyó. ¿Sale? ¿Y por qué disminuyó? Porque este punto, a la hora de estar girando, pues tiene que recorrer menor distancia. ¿Sale? Pero si todavía sigue siendo una misma aspa y agarro la posición más alejada, pues entonces su velocidad va a aumentar. Pero el tiempo que va a tardar en dar una vuelta completa va a ser el mismo, pero van a recorrer diferentes distancias. Y al ser el tiempo el mismo y recorrer diferentes distancias, pues las velocidades en diferentes puntos, pues va a ser completamente diferente. ¿Vale? Entonces, es una de las características que nos menciona aquí el libro, ¿vale? De que los diferentes puntos que va a llevar un cuerpo, si presentan las mismas velocidades, esas posiciones, pues va a presentar un movimiento de traslación, y si los puntos que yo tomé de referencia presentan velocidades completamente diferentes, pues va a estar presentando un movimiento de rotación. No sé si más o menos les queda claro. ¿Vale? Ok. Y otro aspecto también importante de lo que viene aquí en este mismo punto es sobre lo que vamos a considerar sobre una partícula. ¿Vale? Vamos a ver si el tiempo me da para poderles explicar lo que es cómo en la física puede considerar una partícula. Porque si ahorita me escuchan decir la palabra partícula, ¿qué es lo que se les viene a la cabeza? Es como una parte microscópica. Mande una parte microscópica, o también podemos decir que puede ser una parte muy pequeña de una sustancia, ¿no? La partícula. ¿Sale? Entonces, pero cuando nosotros pues vamos a estar estudiando cuerpos macroscópicos, ¿sale? ¿Qué significa que son los cuerpos macroscópicos? Que son cuerpos que el ojo humano puede apreciarlos, y el movimiento pues también lo puede apreciar el ojo humano. Entonces, vamos a suponer que nosotros vamos a estudiar el movimiento del camión en el que estábamos ahorita, ¿sale? Pero ahora ese camión pues va a viajar de una esquina a otra de nuestra casa, ¿sale? Ahora, imagínense las dimensiones del camión y ahora imagínense la longitud que se va a desplazar, ¿sale? Entonces, no es mucho, ¿verdad? Lo que se va a desplazar en comparación a la dimensión del camión, ¿verdad? Si es que viaja de una esquina a la otra. Pero ahora vamos a imaginarnos esta nueva dimensión. Ahora vamos a imaginarnos que ese mismo camión va a viajar desde aquí de Culiacán hasta Mazatlán. ¿Vale? Ahora, imagínense la longitud de la carretera. Ahora, imagínense el camión dentro de toda esa longitud de la carretera. ¿Cómo se va a ver el camión? ¿Cómo se va a ver el camión dentro de toda esa carretera si nosotros alcanzamos a ver toda la longitud de la carretera? Chiquito. Pequeño. Pequeño. Entonces, por eso también ahí la partícula de un cuerpo